bien física y mentalmente, que es importante, sobre todo para esta etapa final del año. Esta clase que tenemos en el día de hoy, lo que vamos a hacer, queda esta clase y la que viene, vamos a finalizar la unidad número 3. ¿Sí? La unidad número 3, uno de los temas que nos va a quedar va a ser el tema de lo que se llama la atención compartida. ¿Sí? Uno que hace, digamos, una faz tanto de contenido, pero también desde el punto de vista tecnológico. Y lo que queríamos hacer con ustedes, en función de lo que vimos de la multimedia, de los trabajos de multimedia que ustedes presentaron, y teniendo en cuenta el trabajo de hipermedia, bueno, queríamos hacer una revisión de conceptos, pero también mostrarles a ustedes un par de ejemplos que seguramente los van a ayudar en este camino de poder hacer la hipermedia. Y aquí lo que vamos a necesitar principalmente va a ser bueno, la dedicación y el trabajo que ustedes le puedan otorgar, digamos, a esta actividad. Algo que es importante decir, y nosotros lo tenemos en cuenta, es un año muy atípico en el sentido de que estamos trabajando en esto que es educación a distancia, pero a su vez también con algunas restricciones y sobre todo de cansancio que sabemos que tienen la mayoría de ustedes. Aquellos que tienen la posibilidad de tener trabajo, ese trabajo más, bueno, la pandemia y este distanciamiento social y demás, sabemos que realmente nos complica y mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para poder proyectar, en este caso, la presentación que tenemos prevista para el día de hoy. Como ustedes saben, siguiendo el cronograma en esta clase, como decíamos, la anteúltima para finalizar la unidad número 3, el tema es principalmente vinculado al tema de la comunicación digital interactiva. Y vamos a ver los dos conceptos que, si bien ya le hemos sobrevolado, están vinculados a la hipertextualidad y a la multimedialidad. ¿Sí? Bienvenidos a los que se siguen sumando y están ingresando a la clase. Uno de los temas que nos interesaba a nosotros ver, ¿se acuerda que habíamos comenzado diciendo el cambio que se producía en la comunicación, y principalmente entre los nuevos y los viejos medios? Y hablábamos obviamente de esto que llamamos la transformación digital, este cambio digital que abría la posibilidad a contextos diferentes en materia de comunicación, ¿sí? En especial, obviamente, la actividad que ustedes van a ejercer como es el periodismo. Nos interesaba dos puntos, que son los temas de la clase de hoy, vinculados a la hipertextualidad y a la multimedia, como le decíamos, que en realidad va a ser un cambio producto de la misma transformación digital. No hubiese sido posible estas dos acciones si no se producía esta transformación digital. Principalmente porque la hipertextualidad lo que va a hacer es un cambio en cuanto a la secuencialidad que se venía atrás, que existía en los viejos medios, y por el otro lado, la posibilidad de la multimedialidad en contraste con la monomedialidad, ¿sí? Principalmente el cambio que se va a dar es el cambio de linealidad. Si ustedes revisan los viejos medios, ¿sí? Desde el cine o cualquiera de los demás medios, vamos a encontrar que las narrativas que se producían eran totalmente lineales. Con el cambio de los nuevos medios, lo que nosotros vamos a tener es una no linealidad, la posibilidad de la no linealidad. Y fíjense ustedes en el último punto, cuando hablamos de la pasividad, indicado en los medios masivos de comunicación, estos medios de masa, tenía que ver con una pasividad por parte de esas audiencias. Hablábamos de audiencia, el marketing iba a hablar de target, ¿sí? A qué público nosotros nos estábamos dirigiendo cuando hablábamos de comunicación, por ejemplo, institucional. En el caso de los nuevos medios de comunicación, esta no linealidad lo que va a hacer es darle un poder particular, ya no a las audiencias, sino a los usuarios. Usuarios que van a estar vistos ya a partir de las redes sociales, y como habíamos visto en la clase pasada, ¿qué pasa con esas redes sociales? ¿Sí? ¿Cuáles son los grados de conexión que tenemos dentro de esas redes sociales? Por lo tanto, el principal cambio que va a existir va a ser el concepto de linealidad. Vamos a tener esta posibilidad de nosotros ir construyendo este camino narrativo versus lo que sucedía con los viejos medios, y por lo tanto un papel destacado por parte de aquellos que somos los usuarios. Usuarios que
como vamos a ver a lo largo de las últimas clases que nos van a quedar, va a cambiar el concepto de usuario y vamos a hablar de un prosumidor, ¿sí? Un usuario que se transforma en consumidor por un lado, pero también productor de contenidos, ¿sí? Que antes estaba reservado a algunas profesiones dentro de los medios, de los antiguos medios. Seguramente ustedes los vieron en teoría de la comunicación a este autor, perdón, que en 1974 publica un libro denominado Elementos para una teoría de medios de comunicación. Y fíjense en lo interesante en cuanto a esta frase y un punto que nosotros hemos remarcado aquí, está vinculado a que él va a decir que por primera vez en la historia los medios posibilitan la participación en un proceso productivo, social y socializado, cuyos medios prácticos se encuentran en manos de las propias masas. Recordemos que estamos hablando de los medios masivos de comunicación y por lo tanto el concepto era la masa, ¿sí? Porque una utilización de este tipo, dice, conduciría a los medios de comunicación que hasta ahora llevan injustamente este nombre hacia sí mismos. Como se sabe, unos medios como la televisión y el cine en su aspecto actual no están al servicio de la comunicación. Fíjense en esta frase, no están al servicio de la comunicación, no permiten ninguna influencia recíproca entre transmisor y receptor. Estamos hablando de 1974, hay una influencia aún de las teorías matemáticas, de las teorías tecnológicas de comunicación en cuanto a definir quién es el transmisor y quién es el receptor. Desde el punto de vista técnico, dicen, reduces el feedback al nivel mínimo que permite el sistema. Y este es un cambio sustancial que se va a dar entonces en la comunicación tal cual nosotros lo entendemos. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos presentado este cuadro en donde estaban vinculados los medios de comunicación? Fíjense en las palabras que rodean a este término medios. Aparece el concepto de ruido, de código, receptor, mensaje, canal, y cuando empezamos a estudiar lo que se denominan las mediaciones, es decir, más allá de lo que pasa entre los medios de comunicación, pero qué ocurre en esas mediaciones entre esas audiencias y esos medios de comunicación, aparecen toda una serie de terminología que nosotros le hemos visto con Jesús Barbero en su libro de los medios a las mediaciones, ¿sí? Y estábamos hablando de medios masivos de comunicación, cultura de masas, y entonces el gran concepto va a estar puesto en conceptos culturales, ¿sí? En las culturas populares, en la hegemonía. Pero ahora esto se ha desviado a lo que son las hipermediaciones. Y cuando hablamos de las hipermediaciones, estamos hablando entonces de los hipermedios. Tema que nosotros le hemos pedido a ustedes como la segunda actividad pedagógica evaluable. Y en el concepto de hipermediaciones van a aparecer tres términos. Fíjense en ustedes, aparece el concepto de digitalización, que ha permitido la hipermediación, el hipertexto y la interactividad. Concepto central va a estar puesto en la interactividad. Y fíjense que una palabra muy pegada al concepto de interactividad es el de redes, ¿sí? El de redes sociales. Como bien se indicaba en la clase pasada, el concepto de redes o cómo nosotros formamos nuestras redes es un concepto muy antiquísimo, muy estudiado, por cierto, pero que fue aprovechado por aquellos que se dedican a la industria de las tecnologías, para esto llevarlo a lo que se denomina el mundo virtual. Y a partir de ese mundo virtual, poder conocer cuáles son nuestras conexiones. Entonces, conceptos importantes de las hipermediaciones están vinculados a la constitución de un hipermedio que va a ser distinto a los demás medios, y ese hipermedio va a tener como pilares fundamentales el hipertexto, la hipertextualidad, que ahora vamos a ver qué significa, la interactividad principalmente y la digitalización. Y cuando hablamos de la interactividad estamos hablando de verdaderamente una comunicación, entendida en los términos de este feedback que decíamos que en los medios tradicionales no estaría ocurriendo, y sobre todo la presencia muy importante por parte de aquellos que son los usuarios. Y aquí, cuando hablamos de eso, lo que vamos a estar individualizando, que vamos a tener, como bien definíamos dentro del concepto de redes sociales, usuarios. Y estos usuarios van a ser ya no audiencias, sino que van a ser individuos, ¿sí? Y por lo tanto, los individuos encontrarán gustos particulares que dentro de esos hipermedios deberán ser satisfechos. Leyeron seguramente en Teoría de la Comunicación el texto de Umberto Eco, algo que yo siempre recomiendo para todos los que son estudiantes de periodismo, el libro este de Umberto Eco, que se denomina Número Cero, ¿sí? Libro que debería ser un libro leído por todos los estudiantes
que se dedican al periodismo. Número 0 habla de una futura publicación y qué pasa y cómo se dan las transacciones, ¿sí? Que se dan entre los distintos actores sociales de una comunidad en función de la presión que ejercería la publicación de ciertas noticias, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué ocurre en esa transacción? Libro muy interesante que escribe Umberto Eco. Ustedes saben, Umberto Eco es un semiólogo muy destacado, una persona muy reconocida en el ámbito académico, tiene cerca de 40 títulos honoris causa, falleció el año pasado, y algunos lo deben recordar por el libro emblemático El nombre de la rosa. Aquellos que no lo leyeron habrán visto seguramente la película. Pero recuerdan ustedes que en este libro, Umberto Eco, en su libro Apocalípticos Integrados, hacía una división, ¿sí? Los apocalípticos eran los que veían los peligros que estaban dados dentro de las tecnologías, pero a su vez qué había ocurrido en cuanto a la comunicación y el arte, ¿sí? Y eran muy escépticos porque decían que la cultura de masa que había llevado a esta masificación en cuanto a medios de comunicación, bueno, destruyeron verdaderamente el arte, decían ellos, ¿sí? Y por lo tanto, lo que había es una reproducción industrial de aquellos consumos culturales. Y esta industrialización y estos procesos que se daban marcaban la verdadera creatividad y la posibilidad de una verdadera comunicación. Del otro lado se ubicaban los integrados, que, bueno, estaban muy a favor de la cultura de masas, pero además lo veían a esto como un progreso, ¿sí? En esta idea de la evolución. La evolución traía progreso, traía cambio, pero además traía una revolución, decía el producto de los sistemas tecnológicos. Y esto se veía a criterio de estos autores como algo positivo dentro de la sociedad. Negroponte va a proponer dentro de esta línea que propone Eco esta idea de la continuidad crítica y de la discontinuidad crítica. En los términos de la continuidad crítica, tenía que ver, bueno, miren, esto que se denomina, que ha traído la tecnología, esto que vamos a denominar hipermedios, bueno, no cambia mucho, ¿sí? Se sigue bajo los mismos parámetros y esos mismos parámetros están dados por intereses económicos, la reproducción de esos intereses económicos, los imperativos políticos, decían ellos, y los valores culturales. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevos adelantos tecnológicos y por lo tanto una reproducción de comunicación ya no en medios, sino en hipermedios, dice, no hay nada nuevo. Se sigue reproduciendo el mismo modelo que teníamos. La discontinuidad acrítica, en términos de Negroponte, lo que va a decir él es que sí, hay algo que es totalmente nuevo y las tecnologías digitales harán un cambio disruptivo en esta idea de cómo nosotros comprendemos la realidad. Y en ese año, estamos hablando del año 2005, él iba a estar hablando de qué va a pasar en estas sociedades, sobre todo digitales, qué va a pasar con la sociedad, con la democracia, ¿sí? Con la igualdad, a partir de estas nuevas mediaciones que se van a producir dentro de la comunicación. Recuerdan que nosotros creo que en algún momento le habíamos mostrado este cuadro, y este cuadro tenía que ver con la posibilidad, digamos, de lo que nosotros denominábamos la convergencia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el teléfono celular, los smartphones, los teléfonos inteligentes, lo tomábamos como un punto porque ahí lo que había es una convergencia de software, convergencias de hardware, pero a su vez había una convergencia también de las redes, ¿sí? De cómo se posibilitaba, digamos, la comunicación. Tal vez es el aparato, el dispositivo tecnológico que aúna estos tres niveles. Por lo tanto, si hablamos de que la tecnología produce una convergencia, también va a ocurrir esto en Internet. Algunos autores hablan de remediaciones. Es un término que sobre todo se utiliza hoy en día en las ciencias ambientales. Cuando se produce una contaminación, se habla de que hay que remediar esa contaminación. Pero claro, cuando nosotros queremos remediar un terreno que ha sido contaminado, siempre quedará algo de la sustancia que la contaminó. Pensemos, por ejemplo, en un derramamiento de petróleo. Y los autores hablarán de que lo que ocurrió en la web, si bien hay una convergencia, la convergencia tiene que ver con todos estos elementos que ustedes ven aquí, es decir, desde las enciclopedias, que en definitiva eran libros, hasta la televisión, el cine, bueno, todos los elementos, todos aquellos dispositivos, pero que a su vez permitían la comunicación, estarán, en este caso, en una convergencia dentro de la web. Pero los autores no hablarán de convergencia, sino que hablarán de remediaciones porque dirán, bueno, finalmente lo que está ocurriendo es que hay como una especie de capas que se producen, de contaminaciones cruzadas entre los medios, en donde no queda muy claro dónde empieza un medio, dónde termina otro medio. Recuerden que en su momento nosotros hablábamos
en términos de escolar y a partir de lo que era la escuela de Palo Alto de California, del concepto de hibridación, este concepto que se produce en la naturaleza, donde las especies se hibridan, es decir, que hay un cruzamiento en cuanto a las especies, y por el otro lado hablamos de ecosistemas. Bueno, los autores, en función de las hipermediaciones, hablarán también de remediaciones. La remediación, esta contaminación cruzada, en donde no queda muy en claro cuáles son los medios que están interactuando ahí y que van a interactuar en este concepto general en cuanto al concepto de la web. Por lo tanto, decíamos nosotros, si estudiábamos que existían efectivamente una convergencia en un aparato o en un dispositivo tecnológico como eran los smartphones, los teléfonos inteligentes, si existe efectivamente una convergencia, remediación en el caso de las páginas web, es lógico que también se produzca una convergencia mediática. Y esta convergencia mediática ya nos tiene a nosotros como centro de esta convergencia. La convergencia será desde el punto de vista comunicativa, profesional, tecnológica, pero también empresarial. Y este es el punto principal en donde nosotros nos queremos detener, porque la tecnología nos ha llevado a este punto casi de dilema. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos la materia hablando de que teníamos una tecnología que había avanzado, pero sin embargo teníamos un sistema político y un sistema comunicativo que era 1.0? ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un par de clases atrás de las páginas web y decíamos la web comenzó con 1.0 y hoy en día está en 3.0 o 3.0, decíamos nosotros, convergentes, es decir, la evolución que ha tenido la página web. Sin embargo, en materia política, en materia de comunicación o en materia educativa, pueden ustedes tomar los ámbitos que ustedes deseen, vamos a encontrar de que no existe una verdadera convergencia, pero que a su vez no está alineada con las posibilidades tecnológicas que hoy en día brinda la tecnología. Sin embargo, en la economía sí vemos claramente que hay una apropiación por parte de los sistemas tecnológicos, de los dispositivos tecnológicos, para el uso, ¿sí?, de ese punto en particular como es lo económico. No así en la comunicación, o por lo menos en los intentos en donde está transitando hoy en día la comunicación. Parémonos, por ejemplo, en la figura profesional, es decir, ustedes van a ser nuevos profesionales vinculados al periodismo digital. Fíjese lo que está ocurriendo. Primero, nuevas figuras profesionales, algunas figuras que se pierden, y hay nuevas áreas de trabajo para los profesionales que comienzan a ejercer. Por ejemplo, el gestor de contenidos. Por otra parte, hay una desaparición, obviamente, si aparecen nuevas figuras, va a haber desaparición de algunos puestos laborales. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer correcciones dentro de los medios de comunicación, desaparecerá ese tipo de profesión. Habrá nuevos perfiles. Hoy en día lo que se necesita es un profesional que sea multitarea, pero que a su vez sea multiplataforma, es decir, que conozca las distintas plataformas por donde se puede trabajar. Y multitarea decíamos porque un profesional hoy en día necesita conocer el dispositivo, pero a su vez, por ejemplo, poder producir una imagen, poder realizar un fotomontaje de esa imagen, pero a su vez poder interactuar con cualquiera de las plataformas que hoy en día se necesitan para poder, digamos, llevar adelante una cobertura, en este caso periodística. Y sobre todo, fíjese que en el último punto habla de la verticalización, en el sentido de que, bueno, hoy en día el periodista, el comunicador, va a asumir nuevos roles, nuevos protagonismos, ¿sí? Cosa que no ocurría porque justamente los viejos medios lo que determinaban era la jerarquía finalmente, las jerarquías que se ocupaban en una redacción o las jerarquías que se ocupan dentro, por ejemplo, de un medio de comunicación tradicional, sea radio o en este caso televisión. Sin embargo, la convergencia mediática lo que hace es empujar, ¿sí?, integrar en este punto nuevos formatos empresariales, y aquí está muy en juego cómo se van a sostener esos medios de comunicación, porque el sistema tradicional, que tiene que ver con cómo se comercializa la publicidad y por lo tanto cómo se hace el sostenimiento de esas empresas comunicativas, bueno, está hoy en día en un sistema, digamos, realmente complejo. En nuestro país, por ejemplo, muchos de los medios de comunicación se sostienen gracias al aporte de lo que se denomina la publicidad oficial, ¿sí? Y esto permite cierto funcionamiento por parte de los medios de comunicación. La torta publicitaria, es decir, aquello que invierten las empresas en materia de publicidad, obviamente bajan, ni hablar cuando estamos en un periodo, obviamente, de crisis. Pero ya vamos a entrar en ese tema que va a ser uno de los temas de una de las clases. Ese modelo
particularmente de sostenimiento de los viejos medios, va a estar dirigido hoy en día por una nueva forma de comercialización y de sostenimiento de los nuevos medios. Decíamos entonces, va a haber una convergencia, si hubo una convergencia tecnológica, si hay una convergencia, y en este caso remediación, como decíamos, dentro de plataformas como es la web, existirá entonces también una convergencia estrictamente mediática. Aquí le presentamos una definición que dio en su momento Umberto Eco cuando era distinguido con un doctorado honoris causa. Saben ustedes que las universidades entregan esta distinción, que es el máximo honor que puede otorgar una universidad, y está vinculado a los méritos académicos que ha logrado una personalidad. En este caso, Umberto Eco, como les decía, tuvo un otorgamiento de casi 40 doctor honoris causa otorgados por distintas universidades a lo largo de todo el mundo. Y fíjense lo que él decía: Internet es una parodia de la enciclopedia porque también incluye información falsa. Se supone que las enciclopedias, y como decíamos nosotros, en definitiva Internet, cuando habla él de Internet, no se quiere referir claramente a la estructura. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos una distinción entre Internet y la web? ¿Sí? En la web es donde reside realmente la información, la Internet finalmente es la infraestructura, es la arquitectura por donde justamente se va a disponer de la información, se van a disponer de los datos. Él habla de una manera genérica al decir Internet, porque es el concepto que la mayoría de las personas entienden, y él decía, bueno, una enciclopedia no puede incluir información falsa, porque si incluye información falsa, no es enciclopedia. Y en algún punto él decía, bueno, finalmente no se cumple la promesa que se había estimado, en donde todos íbamos a poder ingresar al conocimiento, y ese conocimiento finalmente iba a mejorar, digamos, a las comunidades, por este concepto de la información falsa. Y aclara él en un momento, la función de la cultura no es solo conservar cosas, sino también desechar, ¿sí? Saber desechar algunas cosas, indicando en este sentido que una biblioteca es la imagen representativa de una cultura, no solo por los libros que tiene, sino también por los libros que no ha querido tener. Si bien, como hablábamos una de las clases, existe el concepto wiki, en donde todos participamos y esa participación ha dado distintos niveles y dentro de esos niveles hay personas que se encargan justamente de la información que finalmente se publica, no es menos cierto que existe la información falsa. ¿Sí? Ya no estamos hablando estrictamente de los medios, fake news y demás, como ustedes seguramente han venido, leen y han reconocido seguramente en otras materias, sino que le está hablando finalmente de toda la información, de todos los datos que están disponibles dentro de la web. En este punto, digamos, particular, vamos entonces a definir el concepto de hipertexto, ¿sí? Y vamos a validarnos en el diccionario de Oxford, que hace esta definición de lo que es el hipertexto. Un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos u otros fragmentos. ¿Sí? Fíjese que esto es importante, fragmentos tanto textuales, pero no solamente textuales, sino también gráficos de imágenes, lo cual permite al usuario, fíjense que no se utiliza la palabra audiencia, sino que están hablando de un concepto de usuario. Yo como usuario determino cuáles son los datos que me interesan, pero a su vez también cuál es el camino o el recorrido que quiero hacer para llegar a esos datos. Y acceder, dice, a la información no necesariamente de forma secuencial. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros, los viejos medios, lo que permitían una linealidad? Había una linealidad narrativa. En el caso de los nuevos medios, esa linealidad se rompe. No hay linealidad. O, de otra forma de decirlo, secuencialidad. Sino que desde cualquiera de los distintos ítems relacionados, ¿sí?, podemos nosotros ingresar a la información que nosotros realizamos. Y pone uno de los ejemplos que tienen que ver con las enciclopedias, ¿sí?, que antiguamente las primeras versiones venían en los CDs, ¿sí?, como un ejemplo, digamos, de hipertexto, en donde yo puedo ir descubriendo a partir de del camino que yo quiero organizar, bueno, puedo acceder a esos mismos datos. Entonces, la hipertextualidad es un tema de centralidad. Fíjense que en 1992, este mismo investigador, Umberto Eco, bueno, se realiza una conferencia que está vinculada únicamente al concepto del hipertexto. Y él ahí va a presentar un proyecto que antes de su muerte se termina desarrollando. Quiero que lo naveguemos juntos para que ustedes lo puedan comprender, y es el concepto de la enciclomedia.
que es una enciclopedia en línea, estrictamente en concepto de hipermedia, en donde abarca desde el año 500 hasta la fecha. Esta es una, como les decía, una enciclopedia que ustedes la pueden consultar en línea, está en idioma inglés y en idioma italiano, pero quiero que ustedes aprecien qué es lo que dice en cuanto a la posibilidad, digamos, que tiene esta misma enciclopedia. Esta es la presentación que se hace que hace Umberto Eco. Un insieme di strumenti per costruire relazioni tra fatti e personaggi storici. Un modo nuovo di vivere, rivivere e comprendere gli eventi del passato. Ecco cosa è Encyclomedia, il progetto multimediale ideato e diretto da Umberto Eco, pensato per lo studio e la diffusione della storia della civiltà europea, dall'antichità all'inizio del terzo millennio. In Encyclomedia tutti gli aspetti del sapere, dalle arti alle scienze, dalla filosofia alla politica, dall'economia alla religione, vengono affrontati con l'ausilio di potenti strumenti digitali, intrecciando e collegando in percorsi dinamici i personaggi, le idee e gli avvenimenti che hanno formato la nostra cultura. Un riferimento ineguagliabile di conoscenza e divulgazione storica, in cui il rigore delle informazioni si coniuga alle più moderne pratiche di consultazione. Bien, espero que se haya podido escuchar bien el audio. Ustedes me confirmarán si lo han podido escuchar bien. Como decíamos con Verónica al inicio, la idea de esta clase es que ustedes puedan ver, queríamos prepararla para ver varios conceptos, para que además lo puedan ver ustedes en ejemplos totalmente concretos. Fíjense en lo que se dice aquí. Como decíamos, el término de la atención, este concepto que es central hoy en día en la comunicación, en esta nueva comunicación digital, lo vamos a analizar la clase próxima. Pero fíjese lo que decía el fundador de Pilo. Es un canal vinculado a distintas distintas producciones que se producen dentro ¿cómo se llama?, de Internet, particularmente en YouTube. Y fíjese lo que decía Nicolás, que es el fundador de este canal en red. El día que Tinelli entienda este juego e invierta millones acá, yo estoy al horno. Es una declaración bastante llamativa que hace en este caso el fundador de Pilo. Y alguien se dio cuenta, y fue Mario Pergolini. Este es un canal que seguramente alguno de ustedes ya lo ha visto, lo ha escuchado, que se llama Manijomio, que está en un canal en línea, en YouTube, pero también a partir, digamos, de Flow. Y reúne a todas las producciones de aquellas personas que son youtubers, ¿sí? o influencers, como se le dice, digamos, actualmente. En este canal, Manijomio, todas esas producciones que se producen por fuera de lo que son los medios tradicionales están contenidas dentro de este canal. Es decir, que hay una tentativa para ver esto que está ocurriendo por fuera de los medios tradicionales. Recordemos que hoy en día los medios tradicionales, la presencia que tienen es, obviamente, segmentar varios de sus productos y colgarlos dentro de sus canales o las distintas plataformas. Lo que estamos viendo aquí es aquello que se crea, aquello que se produce y aquello que finalmente se consume a través de estos nuevos medios. Estos nuevos medios que tienen, como habíamos dicho, el concepto de la multimedialidad como tema central y el tema de la hipertextualidad como segundo concepto, digamos, importante. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la digitalización, obviamente, pero con un concepto muy particular vinculado al usuario. El usuario adquiere una posición, en este caso dominante, porque es el que determina los contenidos, pero también cómo va a navegar, cómo va a consumir esos contenidos. No solo qué va a consumir, sino en qué momento va a consumir esos contenidos. Si ustedes recuerdan el video que vimos hace un rato, donde presentan la enciclopedia, el proyecto que había realizado Umberto Eco, vieron un gráfico que se presenta en este gráfico que nos muestra cómo se unen los distintos conceptos dentro de la enciclopedia, ¿sí? Esa enciclopedia que va a ir desde la filosofía hasta autores vinculados al arte, ¿sí? la política, vieron que se unen por flechas. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese concepto de muchos a muchos? Esa cuestión que tenía que ver con la reticularidad. Es decir, está copiando finalmente el concepto de la red, de Internet, ese mismo gráfico que une distintos nodos. Si vamos nuevamente a la clase pasada, con el libro Conectados,
en el libro conectado se habla de nodos, y recuerdan ustedes que el nodo principal, un nodo tenía que ver con una persona, es decir, tiene que ver con este concepto de individualidad. Este concepto de individualidad nuevamente está vinculado al concepto de usuario. De hecho, en nuestras plataformas, cada vez que nosotros nos logueamos, nos piden nuestro usuario, ¿sí? ¿Cuál es nuestro usuario? Pero decíamos, la clase de hoy queríamos que nosotros viéramos cosas, y estas cosas que los puedan ayudar a ustedes a orientarlos a la segunda APE, que está vinculado a que ustedes realicen una hipermedia. Este es un canal que vamos a navegarlo. Este canal es un canal que tiene hoy en día 43 millones de suscriptores. Estamos de fiesta. En Badabun acabamos de llegar a los 100 millones de seguidores y tenemos cientos de premios para regalar. Tenemos 100 iPads, 100 vales de gasolina, 100 fiestas y muchos premios más. Tenemos más de 500 premios para regalar y puedes participar desde cualquier país. El sorteo comienza el 25 de septiembre y para ser uno de los afortunados ganadores solo tienes que seguir estos pasos. Sigue todas las cuentas que sigue Badabun en Instagram. Mándanos captura a nuestro Instagram de que sigues a Badabun en Facebook y YouTube. Y listo, ya estarás inscrito en el sorteo en el que todos los días regalaremos 20 premios diferentes en una transmisión en vivo. Así que hoy la ayuda es para ti. Muchas gracias a todos los que comparten nuestros videos, pues no solo nos ayudan para poder seguir ayudando a más gente y rescatar más perritos, sino que también apoyan a las más de 100 personas que formamos parte del equipo Badabun. De corazón, muchas gracias y mucha suerte para todos. Participa tú y toda tu familia para que se ganen un premio. Todo esto es para ustedes. Se los damos de corazón. Un abrazo a todos. ¿Qué queremos mostrar con esto, digamos, en particular? Bien, lo que queremos que ustedes vean que este contenido está pensado exclusivamente para la web, ¿sí? Para ese consumo de la web. Algo similar ocurre también con este canal, que supera los 100 millones de suscriptores, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes lo habrá consumido en algún momento. My channel just hit its 10-year anniversary. I've been uploading consistently on YouTube for 10 years, I think even longer. But technically I started PewDiePie channel 10 years ago. Amazing. Thank you for watching. I wonder how many of you have watched for like 10 years. You literally grew up with me. It's pretty weird to think about it. I sometimes see comments of people being like, all right, I watched you when I was like 14. I'm 20 now. It's like, I don't know why. That's so weird to me. We'll skip all the savage. First, I want to just, I want to go through each year. I want to watch a video from every year and kind of see what the difference are. I think it's kind of funny to look how much has changed over 10 years. I almost said just 10 years, like it's a short time or something. And I wanted to look at some videos that I privated for whatever reason. Make it maybe a bit more interesting. I found this one, Call of Duty Black Ops Team Deathmatch 40. En este video particularmente de presentación, lo que está haciendo él es comentar, bueno, obviamente los 2010 que comienza su canal y la repercusión que tiene este canal. Pero fíjense en este segundo canal que produce únicamente contenidos para internet. Es un canal de la India, tiene 114 millones, en este caso, de suscriptores, y está vinculado principalmente a series que se producen para esa comunidad en particular. Y fíjense ustedes la calidad del material que se produce en este canal. Está vinculado principalmente, o tiene como centro particular de audiencia, a la India. Y todo el material está producido exclusivamente para la web. Y fíjense ustedes cómo parte de ese mismo material se levantan en otras plataformas, como en este caso Netflix. Como pueden ver, lo que tiene como contenido en cuanto a series es toda reproducción que no se produce en los canales, digamos, de la India. Es decir, que no tiene visualización en los canales de la India, sino que simplemente lo tiene a través de este canal de YouTube. Como decíamos, 160 millones de personas. Recordemos, si ustedes se fijan, las audiencias que hoy en día pueden tener los programas de radio o los programas de televisión. Ni siquiera hablamos de los programas locales, estamos hablando de los programas a nivel nacional. Bueno, es muy difícil que puedan tener esta cantidad de, hacemosle parangón, en cuanto a audiencia. Y acá lo que estamos hablando son de usuarios que buscan particularmente este tipo de contenido.
Vamos a una persona que es, en este caso, Jaime Altozano, no sé si alguno lo conoce, su interés particular está vinculado a los temas musicales. Él, de hecho, es una persona que se dedica a la producción de música y que funda su canal de YouTube. Vamos a ver su canal. Bueno, se supone que debería reproducir. Vamos a ver. No está disponible, pero lo buscamos, no hay ningún problema. Y en este caso particular quiero que ustedes vean, porque aquí hay una orientación de cuáles son los gustos de interés que tiene en este caso esta persona. Vamos a entrar a su canal. Fíjense en la cantidad de reproducciones que tiene. Es un canal que tiene una reproducción total de 2.55, 2 millones y medio de personas. Y quiero que vean en particular esto, que seguramente los puede llegar a orientar dentro de sus APs. ¿Por qué esto instintivamente nos suena a magia? ¿Y por qué todo el mundo es capaz de tararear esta melodía, aunque solo hayan visto la película una vez? ¿Y por qué, gracias a los mensajes escondidos en la música, es esta escena, la escena en la que Hedwig echa a volar, la mejor escena de la primera película? Hablemos de Harry Potter. En la piedra filosofal hay temas para los buenos, para los malos, para los amigos, para la familia, para Voldemort, para Gryffindor, para todo. Y sin embargo, John Williams dedica los 13 primeros minutos de la película a presentarte solamente los temas de la magia, para que los memorices y los entiendas bien antes de ya pasar a lo demás. Vamos a analizar casi escena por escena la piedra filosofal y la cámara de los secretos, para ir desgranando esta obra maestra. La peli abre con el abandono de Harry en casa de los Dursley, y en toda esa escena suena solo un tema, que vamos a llamar el tema de la magia extraordinaria. Representa a la magia entendida como algo fascinante y llena de secretos y posibilidades. Lo oímos por primera vez en los créditos iniciales. Y cuando Dumbledore habla por primera vez. Y cuando aterriza Hagrid. En los primeros 11 minutos suena 11 veces para metértelo en la cabeza y que no lo olvides. Pero cuando la magia se vuelva algo un poco más chungo, más creepy y más malrollera, hay otra versión de este tema suficientemente distinta como para considerarlo otro tema. Es el de la magia inquietante. La magia entendida como algo que da escalofríos chungos. Que sonará por primera vez con el título de la película. Estos dos temas funcionan, Evo. Bien, para aquellos que quiera tener algún punto más en cuanto a este canal, lo puede ver. Va a quedar ahí en los comentarios, que dentro de la clase. Algo que es importante, volvemos a remarcar lo mismo. En este caso particular, lo que estamos viendo es una hipermedia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde están los demás elementos? Porque técnicamente aquí existe un video que está editado. Algo que es interesante, fíjense ustedes que el canal de YouTube no baja el video como consecuencia de que él debería pedir autorización para el uso de imágenes que en este caso corresponden a una empresa que produce obviamente Harry Potter, pero como utiliza segundos simplemente de ese material, ese material es permitido en YouTube, es decir, yo no puedo hacer utilización de materiales que no está permitido, igual que de la música y demás, pero como en este caso utiliza segmentos, ¿sí?, de esas mismas producciones, el canal permite, digamos, su difusión. Por otra parte, si nosotros volvemos, en este caso vamos a volver a la página web, fíjese lo que ocurre en lo que se llama la caja, ¿sí? En la caja ustedes pueden ver claramente una hipermedia. Aparece toda una serie de información que nos va a dar el mismo contenidista,
nos va a dar una serie de alternativas, porque el análisis no va a cerrar en un solo video, sino que va a haber 2 videos. Hay una serie de indicaciones en cuanto a las bandas sonoras que nos va a permitir llevarnos a otros videos también y poder navegarlos, ¿sí? Cada una de esas bandas sonoras están indicadas, digamos, a qué están refiriéndose, pero también hay una posibilidad de la interactividad que decíamos nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, en que están publicados sus redes sociales, las redes sociales tanto de Twitter, Instagram o de Facebook, ¿sí? Y también posee una página web, además de su propio canal. Nos va a dar la posibilidad, digamos, de interactuar, en este caso, como decíamos, con él, y también, fíjense aquí, que es en el caso de la música, y son temas que están de manera gratuita, con lo cual uno los puede utilizar para poder realizar, digamos, en este caso, su hipermedia. Y luego hay toda una serie de créditos, ¿sí? Que están indicando de dónde proviene, digamos, el material que él está utilizando, porque obviamente no tiene las licencias, sino que obviamente debe referir, en este caso, de manera clara, cuáles son las fuentes en las cuales se está dirigiendo. Pero fíjense que aquí claramente tenemos una hipermedia, no solamente la presentación de un video, ¿sí? Que sería la multimedia, porque aquí él está utilizando imágenes, está utilizando video, está utilizando música, ¿sí? Y todo esto editado dentro de un video, por lo tanto, aquí tenemos una multimedia, pero claramente aquí tenemos lo que se llama la interactividad y por lo tanto este nuevo concepto de hipermedia, vinculado a su vez a esta posibilidad que está indicado aquí, de esta cantidad de personas, es decir, de usuarios que le interesa esta temática. Ahora bien, ¿dónde comienza la idea? La idea comienza con un gusto personal. Es músico, ¿sí? Le gusta la música y por lo tanto va a realizar videos vinculados a esto de una manera muy didáctica, de una manera muy interesante y por lo tanto personas que a partir de ese gusto serán finalmente los usuarios de este tipo de material. Este es uno de los primeros puntos para tener en cuenta dentro de las APE, porque veíamos con Verónica que muchos de los temas que ustedes presentan son temas muy generales. Y el segundo tema es que, bueno, deberían ser de interés para ustedes. Primero, para que puedan acceder a las fuentes, y segundo, para que puedan sostener el tema, porque si no, obviamente lo que termina ocurriendo es que a uno no le causa, digamos, mucho interés y menos a sus usuarios. Y fíjese que esto es interesante porque veíamos que en la clase pasada hablábamos de los grados que teníamos nosotros, de nuestras vinculaciones, de nuestras redes sociales, ¿sí? Y cómo esas redes sociales luego se replicaban dentro del ámbito de la virtualidad. Bueno, estos conceptos deben ser utilizados para poder crear finalmente las APEs, poder crear las hipermedias. Y como decíamos, el trabajo que ustedes van a tener a futuro es muy complejo, porque hablábamos de un profesional que va a tener que interactuar en distintas actividades, ¿sí? Pero a su vez en distintas plataformas, y va a tener que ser idóneo en cada uno de esos mecanismos. Obviamente que lo que se espera que a lo largo de los próximos años que ustedes tienen dentro de la carrera, vayan aprendiendo cada uno de esos lenguajes, pero a su vez también de la interacción de esta multimedialidad de la que estamos hablando. Finalmente, lo que nosotros queríamos presentarles a ustedes es decir, bueno, ¿qué es lo que se hizo, en este caso, el año pasado? Y lo que le queremos presentar a ustedes son algunos ejemplos de hipermedias que realizaron compañeros de ustedes también, ¿sí? Que pasaron, digamos, por esta materia, que seguramente por ahí, digo, les puede ayudar a ustedes para poder orientarlos. Cada uno de ellos tenía un tema de interés particular. Y el primer gran desafío es que como se trabaja en grupo, que se trabaja, digamos, en equipo, bueno, primero reconocer cuáles son las habilidades de cada una de las personas. Ustedes saben que hay una diferencia entre la palabra equipos y entre las palabras grupos, ¿sí? Bueno, la diferencia particular es que en un equipo, cuando trabaja, digamos, en una sinergia, es que cada uno, ¿sí? Aporta una particularidad, ¿sí? En este caso, alguna de las competencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? No es lo mismo ser, por lo tanto, un equipo que finalmente ser un grupo, ¿sí? Un grupo de personas. Vamos a ver un caso que se llama Astor. Esta es la hipermedia que presentaron, ¿sí? Más allá, digamos, que nos pueda gustar o no la colorimetría, la colorimetría, digo, utilizada. En este caso, lo que ellos lo plasmaron fue en una web en donde eligieron, recuerdan que nosotros le pedíamos a ustedes también la creación de un logo. Bueno, crearon su propio logo. Y fíjense en ustedes esta posibilidad, primero, de la hipermedialidad vinculada a la hipertextualidad. Es decir, yo puedo decidir dónde navego, qué información a mí me interesa en particular. Pero vamos a encontrar conceptos de multimedialidad, vamos a encontrar entrevistas, ¿sí? Que produjeron los mismos integrantes de este equipo,
Vamos a encontrar, por otro lado, artículos que son de interés. ¿Sí? Fíjense ustedes que además todo lo que ha sido el material, todo ha sido producción propia de cada una de las personas, vinculadas, por ejemplo, en este caso a las fotografías. ¿Sí? Estamos hablando de la biblioteca municipal que tiene material, obviamente, de Astor Piazzolla. Va a haber tutoriales. Bueno, aquellas personas que, por ejemplo, quieran, ¿cómo se llama? Quieran aprender a bailar el tango. Bueno, lo que pusieron ellos fue, grabaron clases, ¿sí? De personas que saben bailar el tango y lo pusieron dentro de su hipermedia. También ellos pusieron podcasts en donde aparecen fragmentos, ¿sí? Vinculados a las historias, por ejemplo, del tango, ¿sí? Temas, digamos, que están vinculados. Y por lo tanto, digamos, ¿qué relación hay entre el tango, el rock, el jazz, digamos, la música urbana? Pero fíjense ustedes que esta es una aproximación a una hipermedia. ¿Cuál es la idea que tiene esta hipermedia? Que ustedes puedan reconocer usuarios, ya no audiencias, que ustedes puedan reconocer los temas de interés, pero por el otro lado, que ustedes puedan aunar estos conceptos que hemos visto desde el punto de vista tecnológico. La tecnología nos ha demostrado que ha llegado a una convergencia, por lo tanto, el concepto de comunicación también debe ser de convergencia, entendiendo que ya no tenemos audiencias, sino que tenemos usuarios. Usuarios que por otra parte serán activos. Vamos a terminar la materia viendo el concepto de prosumidor, aquel consumidor, pero que a su vez también produce sus propios materiales, hace las propias curaciones de esos materiales. Vamos a ver otro de los ejemplos, en este caso, de otra hipermedia que también se produjo el año pasado. Encontrarte se llama esta multimedia. ¿Se acuerdan que nosotros le pedíamos a ustedes? Fíjense aquí que están presentes. Fíjese que deja claramente cuál es el objetivo, ¿sí? Bueno, cuál es el propósito, cuál es el objetivo para el cual se crea esta hipermedia. Está obviamente contenido los autores, digamos, de la hipermedia, quienes son los que han realizado este material. Fíjese que está el código QR, ¿sí? Este código QR que ustedes lo pueden, hoy en día se puede obtener, tiene obviamente como todas las aplicaciones distintas implicancias en el sentido de que si uno quiere, digamos, un trabajo mayor profesional, hay que pagar, digamos, para poder acceder a todo lo que es la galería del QR, pero hay también una parte donde uno lo puede utilizar para sus productos, lo puede utilizar, digamos, puede crear su QR de manera gratuita. Bueno, lo que vamos a ver aquí tiene que ver con las distintas culturas. Fíjese que aparece nuevamente aquí también el concepto de la multimedia. Va a aparecer las distintas temáticas que tienen que ver con el arte callejero, el cine independiente, ¿sí? Y en cada uno de ellos aparecerá entrevistas, aparecerán el concepto de multimedias, en este caso con distintos videos, todos es producción propia de parte de ellas, encuestas que a ellas les interesaba hacer para conocer y lograr la interactividad con aquellos que iban a ser los usuarios que ellos habían determinado, ¿sí? Y como decíamos, la presencia, en este caso, de la digitalización como base, la multimedialidad, la hipertextualidad, la posibilidad de esta no secuencialidad en la navegación de los contenidos que se están presentando. Vamos a recorrer otro ejemplo, también de hipermedia presentado el año pasado. En este caso, la temática que les interesaba a ellos tenía que ver con el tema ambiental, ¿sí? Fíjense nuevamente que cuando se presenta quiénes somos, lo que vamos a encontrar no solamente quiénes son los integrantes, pero sino principalmente cuál es el concepto, cuál es el objetivo por el cual se crea esta hipermedia, ¿sí? Vamos a encontrar entrevistas donde se van a reproducir el concepto de la multimedialidad. Aquí lo que se ha puesto también han sido gráficos, ¿sí? Fíjense ustedes aquí la hipermedia que relaciona. ¿Se acuerdan que a todos le habíamos pedido también la idea del código QR, que aquí también está presente, la posibilidad de la interactividad en esto de contactarnos, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. A unas chicas en particular lo que les gustaba era indagar sobre el tema del fútbol, pero el fútbol principalmente vinculado a el fútbol femenino.
En este caso, se presentan ellas diciendo, bueno, somos estudiantes de periodismo digital, pero ante todo somos 6 mujeres, practicamos el feminismo, con este proyecto buscábamos visualizar, es decir, nos está dando la puerta de entrada y cuál es el objetivo que vamos a encontrar dentro de esta hipermedia. Proponen ellas una historia, ¿sí? Hay notas que han realizado, volvemos al mismo punto, aquí aparece el concepto de la hipermedialidad, entrevistas que ellas han realizado de distintas jugadoras de fútbol dentro del fútbol femenino marplatense. Les interesaba el fútbol, pero el fútbol femenino marplatense, y este concepto vinculado sobre todo al concepto, del feminismo en particular. Vamos a encontrar una galería de fotografías que ellas mismas han realizado, ¿sí? Y obviamente el contacto de la posibilidad, digamos, de un contacto. Fíjense que aquí lo que van a poner es la información para aquellos que quieran, obviamente, acercarse y conocer cada uno de los clubes donde se puede practicar el fútbol femenino. Vamos a recorrer otra hipermedia. En este caso particular, los alumnos lo que estaban buscando eran los deportes electrónicos. Y esta es, en este caso, se presentan ellos, bueno, quiénes somos, qué es lo que estamos, digamos, qué es lo que queremos nosotros lograr. Armaron todo lo que serían sus redes sociales, ¿sí? Nos van a presentar cuáles son los torneos, ¿sí? que tienen, digamos, que están previstos. Vamos a encontrar cuestiones vinculadas a estos torneos, como pueden ser, por ejemplo, una lista que ellos armaron, en el caso de Spotify, con los temas, digamos, urbanos, que están vinculados a las temáticas de estos juegos, de los juegos en línea. Bien. Fíjense en que utilizaron en este caso el programa Genially para poder hacer su hipermedia. Vamos a recorrer otra. Este caso es, en cuanto a la temática, parecido al primero que veíamos, vinculado al tema ambiental, pero a ellos les importaba un tema ambiental en el tema de la ciudad de Mar del Plata con aquellos temas que integraban la agenda ambiental que los medios de comunicación, por lo general masivo, no daban importancia. El tema del riesgo de los agrotóxicos que se utilizan en la cercanía de Mar del Plata, el tema de lo que son los cuidados de playa, el tema de la ecología, medio ambiente, sobre todo vinculado a la horticultura. ¿Qué pasa con la policía ecológica, que es una parte departamental que depende de la policía de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿qué actividad realizan? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen finalmente en esto, la policía ecológica? Y a su vez, bueno, los distintos temas que están presentes. Algo que es muy interesante en esta particularidad, cuando hablábamos del concepto de equipo, bueno, a una de las personas le interesaba el tema ambiental, pero otra persona lo que había complementado es que se dedicaba a la fotografía. Todas estas fotografías que ustedes están viendo son fotografías que han sido realizadas por uno de los integrantes del equipo. ¿Sí? Aquí se van a presentar, bueno, obviamente está presente cuál es el objetivo que ellos tienen. Se van a presentar quiénes son, por qué Germinando, ¿sí? Qué es lo que buscan, en definitiva, con esta hipermedia. Harán, en este caso particular, una presentación de cada uno de los integrantes que integran este equipo. En particular, él se dedica a ser reportero gráfico, ¿sí? Y es el que se encargó de realizar todas las imágenes fotográficas. Fíjense que a su vez podemos identificar a cada una de las personas que están presentes en la fotografía. Hay un lugar para poder contactarlos, ¿sí? Para poder tener, en este caso, la posibilidad de la interactividad. Y como decíamos, también encontrábamos la multimedia, porque por cada uno de los temas que van a desplegar ellos, que les interesa en cuanto a temas, vamos a encontrar notas, vamos a encontrar infografías, vamos a encontrar fotos, como decíamos, y a su vez la posibilidad, digamos, de la interactividad con cada uno, en este caso de los usuarios que ellos pretenden tener, en particular con esta hipermedia. ¿Sí? Muy interesante porque todo fue, en este caso, una producción que ellos hicieron. Se entrevistaron, fueron, por ejemplo, al cuerpo de bomberos
de la provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo el control ecológico, ¿sí? Que es la división. Y la pregunta en este caso era, bueno, saber, digamos, qué equipo contenían y cuál era la función que tenía. Repito, todo esto fue producción propia del equipo. Vamos a ver entonces, por último, algo que quería comentarles en este caso particular, el caso de interés. Ariel Pericinotti es él. Fíjense que, bueno, desde el año 2019 es cursante de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la carrera de periodismo. Y si ustedes revisan, obviamente, su portfolio, van a ver que realmente es muy interesante. Ha trabajado para trabajos importantes vinculados a lo que es como decíamos, fotoperiodismo. Fíjense la reproducción, digamos, de imágenes. Esto es justamente el complemento que nosotros queremos lograr. El interés que tengan ustedes por algún tema en particular, que lo puedan desarrollar, pero que además aquello que han aprendido en la materia se puede aplicar en algo, digamos, concreto, en este caso, en una hipermedia. Y como les decía, vamos a ir con el último de los trabajos que presentaron el año pasado, que tiene que ver con una marca que inventan este grupo llamado Vuelta por MDQ, en relación a el código aeronáutico que tiene la ciudad de Mar del Plata, MDQ. Ustedes saben una breve distinción aquí. No se llama MDP porque eso ya estaba, digamos, Mar del Plata debería ser como código aeronáutico MDP, pero ya estaba, ¿cómo se llama?, ocupado a nivel internacional. Este código se da a nivel internacional y por lo tanto la letra que le seguía dentro del abecedario era Q, por eso quedó MDQ. Aquí se van a presentar nuevamente, van a decir por qué, quién es el equipo, pero por qué quieren hacer esta hipermedia, cuál es el objetivo que tiene esta hipermedia. ¿Sí? Toda la producción, en este caso también, fue realizada por cada una de las alumnas. Cuando digo producciones, son todas las fotografías, todos los videos fueron realizados por ellas. El logo también fue un producto de ellas. Acá lo que vamos a encontrar es esta interactividad que hablábamos anteriormente. Y a ellas lo que les interesaba realizar era un circuito, pero un circuito en bicicleta. Es decir, poder crear una hipermedia en donde estuviese vinculado todos los conceptos de la hipermedia, pero que sirviese a los usuarios que no son de Mar del Plata poder recorrer Mar del Plata con aquellos lugares de interés que tiene la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Lo que hicieron fue tomar las fotografías, hacer una ubicación de esas fotografías. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar aquí es una información extra vinculada a esto que se produce, este circuito que ellos les llaman circuito Astor, ¿sí? Que está vinculado a uno de los músicos más importantes a nivel internacional, nacido en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Fíjense en que en este caso de esta hipermedia que ellas están presentando, presentan, bueno, algunos circuitos. ¿Sí? Es muy interesante esta hipermedia, porque lo que permite finalmente es crear podcast. Por lo tanto, aquella persona que quiera realizar el circuito, bueno, cuando llega a un lugar se puede parar, puede escuchar el audio, ¿sí? Aquello que está volcado en este caso en una nota puede ser también escuchado de manera de audio, y obviamente hay toda una serie de información. Está ejemplificado en este caso Villa Mitre, ¿sí? Bueno, cuenta la historia de Villa Mitre. Por lo tanto, como decíamos, aparecen todos los circuitos. Y algo que es muy interesante en esta hipermedia, aparece también obviamente el concepto de la multimedia. Este video es una producción propia. Este video, como les decía, es una producción propia que realizaron ellas. Ellas son las integrantes de este equipo. Aquí están, como les decíamos, los distintos circuitos que ellas proponían. Fotografía, videos, producciones, todas han sido realizadas por ellas mismas. Aparece también el código QR,
¿Y cuál era el interés particular? Bueno, la posibilidad de brindarles a otras personas, usuarios, que no son de Mar del Plata, que, bueno, cuando visiten la ciudad de Mar del Plata lo pueden hacer en un, eh, en un medio de transporte que es sustentable, como es la bicicleta, pero además porque ellas justamente les gustaba andar en bicicleta en Mar del Plata. ¿Sí? Esta idea, digamos, de una idea tan básica que finalmente lleva a la posibilidad, digamos, de poder ser, de poder ser plasmado en este caso en una hipermedia. Tiene la posibilidad de contacto, de la interactividad, y también crearon sus propias redes sociales, en este caso un Instagram, en donde, bueno, cuenta los distintos circuitos, las fotografías que a su vez ellas se fueron tomando a lo largo de cada uno de los circuitos y de la idea, digamos, que habían realizado. Como ven ustedes acá, no existe tampoco esta linealidad que proponen los medios, sino que nosotros navegamos esta hipermedia como nosotros deseamos, ¿sí? Según los intereses y los gustos que tenemos cada uno de nosotros. Repito, todo material que fue un producto realizado por los propios cursantes el año pasado de la materia. Sabemos que este año tenemos una restricción. Esta restricción se dio justamente por el aislamiento en el que estamos sometidos, pero la idea, repito nuevamente, que los conceptos que hemos aprendido desde el punto de vista de la tecnología lo podamos llevar, en este caso, a cuestiones que sean prácticas, ¿sí? Que puedan ser, en definitiva, reproducibles según sus gustos y sus pareceres. Voy a dejar de proyectar. Y la idea con ustedes es poder trabajar en este caso en particular estos conceptos y trabajar los temas que ustedes presentaron con respecto al tema de las hipermedias, ¿sí? Que ustedes han presentado, digamos, en particular. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Vero, vos me dirás. Profe, yo sí tengo una consulta. Por favor. Veo o vemos en mi grupo particular que son todas páginas web. Sí. ¿Es un requisito que sea página web o se puede No. trabajar desde otra plataforma que también cumpla con los requisitos que nos piden? Se puede trabajar en cualquiera de las plataformas, ¿sí? Listo. Porque la idea es justamente que ustedes puedan interactuar con todo lo que tienen disponible, ¿sí? Esta es la idea principal. Después vamos a ver por qué hay un concepto básico en materia de comunicación, que es cómo se sostiene finalmente. Cuando hablemos de las hipermediaciones, vamos a ver los 3 niveles que tienen las hipermediaciones. Y volvemos nuevamente al mismo concepto que tiene la comunicación vinculado a lo económico. Cuando hablamos de lo económico, hablamos de los 3 niveles. Hablamos que algo se produce, que algo se distribuye y algo se consume. Bueno, en las hipermediaciones va a ocurrir lo mismo. Habrá una producción, habrá una distribución y habrá un consumo. Esta hipermediación, el concepto actual, es que ha cambiado con respecto a los viejos medios. Ya no se produce de la misma manera, ya no se distribuye de la misma manera y ya no se consume de la misma manera. Sin embargo, obviamente estamos hoy en día en esta frontera en donde conviven los viejos medios, conviven los nuevos medios, y ustedes se están preparando para trabajar en estos nuevos medios de comunicación. Y la idea es que ustedes lo puedan incorporar a estos conceptos. Cuando nosotros planificamos la materia, bueno, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿hacemos una historia de la comunicación desde el punto de vista tecnológico? Bueno, sirve poco porque hoy en día está disponible esa información. Preparamos entonces un concepto para poder enseñarles a ustedes, bueno, cuál es la diferencia entre un cable mini plug y un cable con puerto USB, cómo funciona, por ejemplo, una mezcladora de sonido, una mesa de sonido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono condensador, perdón? Bueno, esto ustedes lo pueden aprender y de hecho la idea es que en cada uno de los talleres y las materias que ustedes tengan de aquí a finalizar la carrera lo van a ver. Por lo tanto, la idea era introducirlos directamente a los nuevos medios digitales a partir del concepto, digamos, de las tecnologías. Obviamente que esto después va a interactuar, sobre todo, digamos, en lo que veíamos nosotros en cuanto a los canales de YouTube y demás, entrarán los algoritmos de recomendación, ¿sí? Hay una serie, digamos, de características que vamos a intentar verlas en las últimas clases, que nos va a quedar sobre todo en la unidad número 4, que tienen, obviamente, y que hoy en día interactúan. Pero repito, el trabajo que ustedes tienen por delante es uno de los trabajos tal vez más complejos. Porque hoy en día hace falta que alguien, digamos, la gran pregunta es cómo se va a ordenar la nueva agenda, digamos, temática de medios, y esto es una interacción con la agenda setting. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién ordena esa agenda? La segunda es que ustedes tienen que conocer de tecnologías, ustedes tienen que trabajar sobre múltiples plataformas, deben conocer los lenguajes de esas múltiples plataformas,
tienen un usuario que hoy en día es exigente, ya no tienen una audiencia estrictamente pasiva, y esto requiere de un trabajo, digamos, realmente monumental por parte de los nuevos profesionales de la comunicación. Escucho si hay otras preguntas. En el chat no dejaron ninguna pregunta. Yo quiero hacer una devolución general. Hoy estuvimos viendo los distintos temas y demás, pero sí, todavía no les di una devolución particular porque quería esperar a esta materia, a esta clase, para que puedan visualizar un poco mejor qué es lo que queremos con esta segunda APE. Cuando nosotros hablamos de temas, es decir, el primer paso es primero reagruparse y después cuáles son los temas de interés. Cuando nosotros nos referimos a temas, por un lado hablamos de algo que tienen que segmentar y que no sea tan general, sino específico. Cuando ustedes presentan los temas, hablan, por ejemplo, Mar del Plata, el puerto, deportes, recreación, salud, medio ambiente, parece que están hablando de secciones de un diario. Tienen que tratar de ser muy específicos en el tema que quieren abordar. ¿Por qué? Porque primero tienen que, mientras voy leyendo el chat, me dice, yo hay algo que no entiendo, ¿ustedes nos eligen el tema? No, para nada, Agustina. La idea es, ustedes eligen el tema. Lo que nosotros hacemos es guiarlos de cuáles son los temas dentro de sus intereses, cuál sería el más acorde para desarrollar en una hipermedia. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, hay un grupo que evidentemente le interesa el tema policial o judicial. Entonces hablan, por ejemplo, de la violencia de género, de la policía corrupta. Bueno, son temas que no sabemos si ustedes van a poder desarrollar luego, porque tienen que pensar en temas en los cuales van a tener que producir 100% el material. No solamente los textos o hipertextos, sino el material fotográfico, los gráficos, conseguir los datos, producir los videos, producir los audios, hacer entrevistas. Entonces, si ustedes quieren abarcar un tema muy amplio, por ejemplo, otro tema, educación. ¿Qué de la educación? La historia de la educación actual, la educación en tiempos de pandemia. Bueno, lo que tienen que pensar primero es, sí, en áreas de interés, pero después cuando eligen un tema, el tema tiene que ser particular, específico y segmentado. Y pensar a quién le va a interesar eso. Olvídense de los temas de agenda. Los temas de agenda ya están, es como si hubiesen agarrado el diario La Capital y decir, bueno, a ver cuáles son los temas de esta semana. Bueno, el puerto, la educación, los maestros que se quejan, las madres que están hartas, bueno, y tomamos esos temas. No, olvídense, porque si a ustedes no les interesan esos temas, a nadie le va a interesar. Ustedes tienen que pensar en algo disruptivo, distinto, que no esté en las agencias de los medios, que no esté presente en algo que ustedes desearían ver y no lo encuentran, en algo que quieren consumir y no está en los medios masivos de comunicación ni en los nuevos medios, ¿sí? En algo totalmente distinto, en algo que los apasione, pero que no esté presente, que digan, esto es lo que queremos hacer. Obviamente, también entendemos el contexto en el que estamos viviendo, por ende no van a poder hacer estos desarrollos que hicieron el año pasado, ni pretendemos. Pero sí, mediados por la tecnología, porque de hecho los medios y todos están trabajando de esta manera y bajo esta modalidad, se pueden hacer muy buenas producciones. Pero la clave está en el tema que van a elegir, en el tema que van a desarrollar, en el tema que quieren explotar. Y para eso tienen que ser muy específicos. No pueden hablar de, no sé, otros temas que presentaban, por ejemplo, videojuegos. Bueno, ¿qué de los videojuegos? Educación, ¿qué de educación? Y después tienen que ver si van a tener acceso a esa información. Bueno, aprovechen no solamente los intereses de cada grupo, los intereses particulares, sino la posibilidad que tengan de acceder a ese material.
sea, piensen en que van a tener que hacer un trabajo periodístico, ¿sí? Pregunta, ¿podemos mandarte más temas, además de lo que ya mandamos? Sí, la idea es que van a tener que reformular los temas, porque yo les voy a hacer una devolución particular y les voy a hacer preguntas para que ustedes se pregunten, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿A quién va a ir dirigido? ¿A quién le interesa? Por ejemplo, hay un grupo que sí hablaba del feminismo o incluso del fútbol femenino, creo. Si bien lo desarrollaron el año pasado, puede tener otro desarrollo totalmente distinto, y es un tema que si bien hay muchos temas que están desarrollados, que son trillados y demás, si ustedes le dan un enfoque distinto, puede ser eso algo novedoso, puede ser distinto, disruptivo, pueden tener audiencia o consumidores que no tengan otros. Recuerdo otro tema, por ejemplo, hay un grupo que presentó, ahí me confundí un poco porque presentaron por un lado como dos plataformas, una era Twitch y la otra no recuerdo, no sé si hay algún integrante de ese grupo, no sé qué es lo que querrían desarrollar acerca de eso, y después presentaban dos temas, que uno era el rap y otro era el K-pop. Son dos temas que, si bien están presentes en los nuevos medios, incluso muchas veces en las agendas de los medios, hay mucho por explotar ahí. El rap se ha instalado, el K-pop se está instalando, digamos, sobre todo a nivel local, no solamente a nivel nacional, o a nivel internacional, sino que hay un desarrollo que pueden hacer y que pueden explotar ese tema, ¿sí? Esos temas, el del tema del rap y el K-pop, no juntos, sino elijan uno de los dos, pero también habría que ver qué de eso, porque el rap, la historia del rap, el rap hoy, cómo influye el rap en la nueva generación, digo, tienen que pensar a ver qué van a hacer con ese gran tema que es el rap. Fíjense que hablamos de la música, dentro de la música el rap, dentro del rap, ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque no van a poder hacer un desarrollo de todo y se tienen que especializar o especificar en un aspecto, como lo hicieron con la multimedia, por ejemplo, pero para que lo puedan desarrollar. Después también piensen que esto puede ser un trabajo que empieza hoy y lo pueden continuar, un trabajo que pueden seguir desarrollando a nivel profesional. Después Marcelo en otras clases va a hablar de la monetización, cómo se monetizan estos proyectos, porque, digamos, tienen que ser sustentables. Entonces, bueno, piensen en quién vería esto, cómo puedo hacer que esto sea atractivo, y piensen en un proyecto que se lo quisieran vender a alguien, ¿sí? Perdón, Laura, sí. algo que es interesante ahí, que lo que veíamos nosotros en las multimedia, y había una pregunta ahí con respecto al tema de las multimedias. De hecho, hay una etapa de recuperar, digamos, la primera app en la multimedia. Nosotros recomendamos, por una cuestión de economía de recursos, bueno, prestar atención a la segunda app, ¿sí? Bueno, viendo cuáles son los errores que han tenido en la primera de ellas, pero vincularse a la segunda. Y digo esto porque justamente, ¿cuál es la diferencia? Veíamos algunas multimedias que lo que hicieron es utilizar, por ejemplo, un Prezi. El Prezi claramente es para presentaciones, pero no tenía, por ejemplo, audio. Y en este caso estaba dada la linealidad, digamos, dentro de esa multimedia, que de hecho así es, pero por ejemplo, bueno, ¿cuál es el contexto, digamos, que unía eso? Recuerden que cuando hablamos de la multimedia, está instalada dentro de la hipermedia. Si yo hago un trabajo de multimedia, tiene que quedar claro cuál es el concepto, dónde empiezo y dónde termino. Si queda ese concepto abierto, otra cuestión es la navegación del interés que yo tengo. Pero cuando entro, por ejemplo, a una multimedia, me tiene que quedar claro, bueno, qué es lo que me quieren contar, qué es lo que quiero yo finalmente, en este caso, digamos, resumir. Ese Prezi en particular está dado para justamente ser asistencia de una presentación. Digo, el Prezi, como puede llegar a ser el Keynote, que es el que yo utilizo para hacer las presentaciones en Mac. Por lo tanto, este es un punto esencial. Y vamos nuevamente al mismo tema. Veíamos nosotros en una de las clases el concepto de Vorterix, que es la idea en donde se utiliza, ¿sí? Es un medio que está transmitiendo actualmente dentro de esta nueva categoría. Distinto a Radio Mitre, donde uno, si escucha Radio Mitre a la mañana, puede acceder al video. Y el video consiste simplemente en una cámara de televisión, en donde yo puedo ver a la gente que está dentro del estudio.
pero eso no acredita que colocar una cámara, bueno, yo estoy haciendo medio digital, ¿sí? ¿Se entiende por digamos, este concepto? Segundo punto que es importante, decíamos nosotros al principio, la masificación que ha tenido la posibilidad de la proyección de la tecnología. En uno de los últimos videos que veíamos en el caso de Una Vuelta por Mar del Plata, utilizaron un dron que, bueno, lo pidieron prestado, una cámara, y con eso hicieron una de las tomas que antiguamente requería una tecnología y una disposición que pocos tenían, se podía ver únicamente en pantalla grande, en el cine. Bueno, hoy en día se puede ver trabajos de calidad a partir de esta posibilidad de acceso a la tecnología. Es decir, repetimos el mismo concepto. Cuando hablamos en la primera clase que la comunicación está retrasada con respecto a la tecnología, tiene que ver con esto. La idea que ustedes puedan volar con la imaginación. Uno de los trabajos que se presentaba en cuanto al tango, imagínense ustedes, por ejemplo, el concepto de Astor Piazzolla, un músico muy discutido en su momento en la Argentina, pero por ejemplo, que tiene gran difusión en Europa y en China. Imagínense ustedes a los 1.500 millones de chinos escuchando sus videos en inglés, por ejemplo, sobre el tango. Y a alguien le puede parecer que, no, pero esto no va... No. Imagínense usuarios vinculados a esa temática que les interesa en particular. Por lo tanto, cuando hablamos de usuarios es, me interesa tal tema, mi círculo íntimo le interesa ese tema, por lo tanto, son los primeros que van a consumir eso. Serán 10 personas, en Chile habrá otras 10 personas, en Uruguay habrá otras 10. Bueno, y así multiplicamos, llegamos a 1 millón de personas. Y eso les puedo asegurar que ni un medio hoy en día en la Argentina lo puede llegar a tener. Por eso repito, el primer concepto tiene que ver con algo que a ustedes les interese, aquello que les sea propio, y por lo tanto que ustedes puedan convencer a otros en esa situación. Hoy hay que utilizar la tecnología. Está subutilizada la tecnología. Y por lo tanto, después sí vamos a ver qué ocurre con esto. Bueno, si antes yo cobraba por, ¿cómo se llama? Por publicidad. ¿Qué pasa que hoy en día me dan plataformas de manera gratuita? Bueno, obviamente que ha cambiado lo que se llama el mix. Lo que queremos en esta primera parte, en esta idea de la hipermedia, es que ustedes puedan, a partir de los conceptos que hemos visto, llevarlos finalmente a una práctica profesional. Trabajos que ustedes han visto son trabajos profesionales, en donde si se hacen pequeños cambios y demás, y se sigue trabajando a lo largo de la carrera, digamos, realmente son trabajos realmente profesionales, y que si ustedes comparan con otras cosas que hay hoy en día, bueno, van a encontrar de que es una idea novedosa. De hecho, esto después requiere registros de marca, bueno, registros de conceptos y demás. Entonces, primer punto, digamos, que nos parece que debemos rescatar. Estamos hoy en día aislados, es cierto, pero es cierto que también tenemos herramientas colaborativas. Debemos usarlas para poder, digamos, llevar adelante esta práctica. Estoy hablando ya no de la posibilidad de estar aislado. Imagínense ustedes compartiendo la posibilidad de un trabajo con personas en otras partes del mundo, ¿sí? Que un editor que esté, no sé, en Europa, una persona que produzca imágenes en China, ¿sí? En un proyecto, digamos, estrictamente colaborativo. Lo que parte aquí es la idea y el concepto de la tecnología que está a nuestro uso. Como decíamos antiguamente, la barrera de entrada en los medios de comunicación era total, porque esa barrera de entrada estaba dado principalmente porque eran unos pocos quienes podían transmitir, pero también eran muy costosas las tecnologías para transmitir en ese sentido. Creo que había una pregunta de María Laura, si la quiere realizar. Sí. Sí, teníamos una consulta de grupo. No sé si después nos vas a dar una devolución más, más detallada, profe. Una devolución detallada a cada uno de los grupos, pero además le vamos a proponer un par de vínculos, digamos, de reunión con cada uno de los grupos para poder profundizar aquellos temas que nosotros creemos que, bueno, pueden tener una profundización y que ustedes pueden aprovecharlo, ¿sí? Claro, porque nosotros propusimos ciberdelitos y algunos subtemas, y nos pusieron Internet profundo, o sea, la Deep Web. Y nunca se nos ocurrió, en realidad, hablar de la Deep Web, porque también es una cuestión bastante profunda y que no sabemos si hay tanto material ya de por sí lo que es la Deep Web. Entonces queríamos charlarlo con ustedes, por eso. Hay mucho material, pero hay poca difusión. Entonces, claro, me imaginé que era por ese lado también, pero tal vez no era lo que nosotros pensamos y tal vez ustedes tenían algún aspecto que podíamos encarar y no nos dábamos cuenta. Por eso quería saber si había una devolución. Va a haber una devolución y después lo que nosotros vamos a proponer son reuniones a ustedes por grupos para poder terminar, digamos, de
de delinear bien cuál es el concepto, cuál es el tema que ustedes quieren realizar. Pero, por ejemplo, en el ciberdelito hay mucho que está comentado, es muy difícil poder acceder. Si uno quiere hacer un verdadero trabajo, tiene que saber lo que es un expediente. Bueno, no todas las personas pueden acceder, digamos, a expedientes judiciales en este caso, pero sí pueden, por ejemplo, vincular ustedes a la tecnología. El concepto de la web profunda es donde se produce toda una serie de delitos que no están, digamos, consumados en la realidad, y por ahí pasa una serie, digamos, de delitos realmente importantes, no solamente las estafas, sino que estamos hablando de delitos como la trata de personas, el tema, digamos, de la pornografía infantil y otra cantidad, digamos, de delitos. Ese es un tema, digamos, que puede llegar a ser interesante. Hay documentación, pero no es un tema muy discutido. También es cierto que hay que tener conocimientos de tecnologías, pero eso pueden profundizarlo tal vez con algún profesional. Digo ese como pueden ser, digamos, otros temas que tal vez les resulte a ustedes ¿cómo se llama?, de interés, ¿sí? Por caso les doy un tema muy, muy típico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de algoritmo y decíamos que, bueno, las máquinas se comunican con las máquinas? Bueno, existe un tema que se llama las transacciones de alta frecuencia, los negocios de alta frecuencia. ¿Qué es esto? Es cómo están operando hoy en día las bolsas a nivel mundial. Ustedes saben que, más allá que ustedes conozcan o no de cómo funciona una bolsa, generalmente la imagen que se ve son personas con muchas pantallas donde van y ven cómo cotizan las acciones. En función de cómo cotizan las acciones se produce venta o la compra, digamos, de acciones de empresas. Bueno, el negocio, o lo que se denomina el negocio de alta frecuencia, hace que las transacciones estén manejadas hoy en día por algoritmos. Algoritmos, como decíamos, son escritos por profesionales, las máquinas toman decisiones y existe lo que se llama el crash. El crash son pequeñas caídas que, si se acentúan en un tiempo determinado, puede provocar el quiebre de una empresa. Esto ocurrió, por ejemplo, en el 2011, cuando la empresa Procter & Gamble tuvo una caída en ese caso, y las operaciones, por ejemplo, de Nueva York debieron ser interrumpidas, porque esa caída iba a producir, por ejemplo, el quiebre de una empresa que a su vez tiene empleados y demás. Bueno, esto se produce mucho más de lo que uno está suponiendo, ¿sí? En este caso, los algoritmos han tomado las decisiones, se producen delitos a través de esas decisiones que toman los algoritmos, pero claro, cuando uno, o los organismos, digamos, de contralor, quieren ejercer la potestad de control, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, los algoritmos no son personas, no se le pueden imputar delitos. Lo cierto es que alguien escribió el algoritmo. Digo, esto no es tan difundido, las personas que trabajan en esos temas no dan testimonios públicos, pero por ejemplo hay algún tipo de documentales muy interesantes que produce la televisión europea, temas que no están en la agenda, por ejemplo, de la República Argentina, ¿sí? Entonces digo, estamos nosotros, cuando empezamos el año, hicimos una encuesta sobre sus consumos culturales, y algunas cosas que creo que le hemos dicho, que tenía que ver con esta idea de nos informamos a través de las redes. Bueno, las redes no producen información, en realidad lo que hace es tomar las noticias de otros medios y se las apropian, obviamente, y no pagan por ello. Y esto tiene una discusión enorme. Por otra parte, hay una idea, digamos, de temas muy de agenda. Y la idea es que pues, nosotros podamos descubrir otros temas que les interese a las personas y que sean de interés, vuelvo a repetir, no de audiencias masivas, sino de usuarios. Y esos usuarios irán replicando en otros usuarios más. Y esta es la idea que nosotros le proponemos a ustedes, ¿sí? Y como repito, vamos a hacer una devolución, pero también la posibilidad de trabajar con cada uno de los equipos para poder pulir este hecho. Entendiendo, repito, las condiciones en las que estamos hoy en día trabajando. Final de año, todos estamos cansados también, un cuatrimestre que se ha extendido, porque de hecho llega casi hasta diciembre, cosa que generalmente no termina de ocurrir. Y a esto se le suma también, muchos de ustedes seguramente con trabajo, con dificultades propias que hoy en día se tiene por este aislamiento, y otras materias que también están cursando. Pero repito, la idea es que ustedes puedan aprovechar, no solamente esta materia, sino todas las materias. Notamos también que hay ciertas dificultades para poder escribir. Hay que empezar a escribir y tienen la posibilidad de profesores que los puedan corregir, ¿sí? Uno se tiene que empezar a animar a escribir para que tener dinámica en cuanto a la escritura. Y si eso no ocurre en el periodo universitario, luego se complica, y mucho, por cierto.
No sé si hay alguna otra pregunta, Vero, si quieres acotar algo. No, quería decirle a Laura que hoy estuvimos revisando los temas, yo ya los había visto el viernes, y hoy hicimos un repaso por todos los temas, y a medida que iba leyendo los temas, se nos ocurrían algunas cuestiones para hacerle la devolución, y yo anoté sobre el archivo esto de Internet Profunda para después desarrollarlo. Bueno, ustedes ya se anticiparon y ya vieron esa devolución, pero en realidad no fue una devolución, sino fue un comentario, una acotación para luego acordarme qué es lo que podríamos sugerirle. Pero quédense tranquilos que vamos a trabajar con cada uno de los grupos y ver el tema de los temas, valga la redundancia. Vamos a trabajar sobre los temas, porque si no está bien planteado el tema, después puede estar muy bien el desarrollo, puede haber muy buen uso de imágenes, video, multimedia, hipertextualidad, no linealidad, interactividad y todo lo que quieran, pero quizás el tema no es atractivo, no los apasiona a ustedes, se aburren, no les gusta después producirlo. Entonces, bueno, sabemos que en el grupo de ustedes hay uno de los chicos creo que es abogado, Luciano creo que es abogado, si no recuerdo mal, por ende el tema también les puede ser de facilidad o de fácil acceso en algunas cuestiones, así que lo vamos a trabajar. Pero a los demás grupos, que quizás no han preguntado y demás, les vamos a hacer una devolución, pero vayan pensando también, porque todos propusieron temas muy amplios, como decía hoy, deporte, recreación, salud, medio ambiente, nuevas tecnologías, la música. Bueno, vayan pensando en segmentar y hacer de ese tema algo mucho más chiquitito, mucho más segmentado, mucho más dirigido, ¿sí? Y no tan amplio. Piensen también, porque hay algún grupo que nosotros decíamos, bueno, piensen en algo distinto, que no sea de agenda de los medios, pero tampoco planteen temas que no van a poder desarrollar, porque como decíamos, el desarrollo tiene que ser propio, si no es una curación de contenidos, yo le llamo un refrito de cosas que están por ahí en internet y las pongo todas y hago una hipermedia. Bueno, eso no es lo que queremos, porque no es lo que van a hacer luego profesionalmente, sino que van a tener que ustedes desarrollar los temas. Y si ustedes proponen temas de los cuales no van a poder profundizar o hacer entrevistas o hacer imágenes o hacer videos, excepto que tengan fuentes en otra parte que le puedan proveer información, que tampoco no va a ser de primera mano, pero está bien también. Por ejemplo, hay un grupo que planteaba algunos temas como la violencia policial en Nigeria, o la violencia, o el sometimiento a las mujeres afroamericanas, pero en África, digamos, no en Entonces, digo, bueno, son temas que pueden ser muy interesantes, pero que ustedes no van a poder abordar, porque, bueno, yo, por ejemplo, desconozco mucho acerca de la violencia policial en Nigeria, pero no se me ocurriría plantear ese tema porque no lo voy a poder abordar periodísticamente. Pueden sí buscar en internet, copiar y pegar, pero eso no es el trabajo que vamos a solicitar en esta segunda APE tampoco. O sea, así como no lo fue la multimedia, que tenían que producir material propio, en esta segunda, sobre todo, tienen que producir el 100% del material. Por ende, piensen en temas que van a poder abarcar, que son locales, pero no piensen en la localía, no piensen en que los consumidores van a ser locales. Piensen, aquellos que dijeron, bueno, nos interesa el puerto. Bueno, ¿qué del puerto? Y piensen en un consumidor que no está acá en Mar del Plata, que ya conoce el puerto. ¿Qué puedo mostrarle del puerto que sea atractivo para, como decía Marcelo, un chino, no sé, un nigeriano, un japonés? Piensen en un consumidor que no es el local. Los consumidores no son los locales, porque el local va al puerto y conoce, y ya. O digamos, hay revistas portuarias, el puerto está en las agendas de todos los medios locales y nacionales,
desde lo turístico, lo económico, lo político, los problemas del puerto, las calles, las fábricas y todo lo que quieran. Piensen en algo que, primero, a ustedes les gustaría producir, pero ustedes consumirían. Porque a veces plantean temas que yo digo, ¿pero ustedes consumirían esto? ¿O estos son los consumos de ustedes? ¿O están pensando en un producto académico? Olvídense de la materia. Es decir, que esta materia está, tampoco hagan, van a hacer un tema que roce lo ilegal, o bueno, pero no piensen en temas que podría consumir un docente, ¿sí? O en un trabajo académico para cumplir. Piensen en algo que ustedes desarrollarían profesionalmente y que va a tener que ser local, pero que el consumidor no va a ser local, ¿sí? Es decir, aprovechen la localía para el desarrollo periodístico, pero mostrar eso local a un público internacional, ¿sí? O nacional por lo menos. Vuelen, ¿sí? Es lo que les proponemos. A ver. Profe, por favor no se olvide de subir un tutorial sobre tabular, que no sé cómo se hace, si fue el error práctico. Ah, bueno, no se lo vamos a volver a pedir, pero sí se los subo, les puede servir para otras oportunidades. De hecho, para la hipermedia y demás, sí pueden jugar con el tema de la cantidad de líneas, y más que nada es para ustedes, más que para algún otro requerimiento de la cátedra. Pero se lo subo, ahora me lo anoto. No sé si hay alguna otra pregunta, si pudimos guiarlos. Lean también el material que les dejamos, es decir, la consigna completa de la hipermedia, del trabajo, porque ahí está plasmado qué es lo que van a entregar en cada etapa, y si leen toda la APE van a ver que los temas que plantearon no son adecuados para lo que les pedimos luego en el desarrollo, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a áreas de interés, temas de interés y demás, traten de hacer algo de eso que plantearon, que puede ser que son los temas de interés, pero replanteen, ¿sí? De todas maneras, les vamos a hacer una devolución particular a cada grupo. No sé si hay alguna otra pregunta, pueden abrir los micrófonos, si no por el chat, si no por mi parte, creo que ya expliqué todo lo referido a los temas, por lo menos. Bueno, ok, si no hay más consultas, repito, la próxima clase finalizamos la unidad número 3, el tema va a ser el concepto, digamos, de atención y qué está pasando hoy en día con la industria, los cambios tecnológicos, cómo han impactado en esta convergencia, en el primer punto que nosotros veíamos, que tenía que ver con la convergencia empresarial vinculado, digamos, a los contenidos. Por lo tanto, ese será el tema de la clase del próximo viernes. Haremos, como decíamos, una devolución y además la posibilidad de plantearles a ustedes un trabajo ya con cada uno de los equipos para poder avanzar en cada una de las hipermedias. Si no existe entonces más consultas, nos encontramos el próximo viernes y nuestra próxima clase sincrónica será el día lunes. ¿Sí, Vero? Sí. Hago una aclaración que hoy me preguntaban y se los puse en avisos, pero por las dudas. Fíjense que las clases tienen número de clase, pero que no están numeradas del 1 a la clase 16, que vamos 17, la de hoy, sino que la numeración coincide con el cronograma que nosotros les presentamos en el programa de la materia, ¿sí? Este es nuestro encuentro, ¿sí? Sincrónico o asincrónico número 17, y eso contempla también los días de parcial, los días de recuperatorio, los días que han entregado la APE, es decir, por eso hay algunos baches, como ustedes dicen, bueno, no encontré la clase número 9, o no encontré, todas las clases están subidas, tanto ya sea en el Drive o en el canal de YouTube. Si van al canal de YouTube, puede ser que alguna clase todavía no esté subida, como por ejemplo la del viernes, pero sí está colgada en el aula virtual y la pueden ver a través del Drive. Nosotros lo que hacemos es subir al Drive y luego subirlo a YouTube, las que son asincrónicas, y estas que estamos grabando, yo las grabo a nivel local y después las subo al canal de YouTube. Pero para que sepan que tienen todas las clases disponibles en el aula virtual.
y hay, no sé si hay algo en él, hasta el próximo lunes, buena semana, bueno, se van despidiendo, nos despedimos todos, que nos encontramos el viernes. Ya nos dicen chau, chau, váyanse, nos vemos chicos, no hablen más, por favor. Buenas noches a todos y nos encontramos en la próxima clase. Y que sigan bien todos. Hasta luego.